Parece que está muteado, Víctor. ¿No se escucha, Víctor? Perdón, ahora sí que sí, disculpe. Bueno, mi Perfecto. nombre es Víctor Correa, como decía la profesora, soy el coordinador de bibliotecas y una de los objetivos más grandes que he tenido yo, por lo menos en el campus Los Niches desde hace un año, es que los alumnos y docentes utilicen estas herramientas que tenemos, que son las bases de datos específicamente. Y vamos a ver primero una presentación donde vamos a encontrarnos con varios elementos que sí o sí vamos a encontrar dentro de todas las bases de datos. Voy a compartir pantalla, permiso. Eh, ¿Por qué es importante esta presentación en PowerPoint? Como les decía antes, porque de una u otra manera vamos a encontrar varios elementos que sí o sí nos van a aparecer en las bases de datos, como son los booleanos, y también van a haber algunas, diría yo, tips para hacer una búsqueda mucho más específica dentro de las bases de datos, que ya no nos van a aparecer 1 millón ni 2 millones de resultados, pero sí a lo mejor nos van a aparecer 1000, 2000 o hasta 15 resultados, dependiendo de la palabra clave que utilicemos para realizar la búsqueda. Bueno, ahí está mi correo, cualquier consulta o duda. Ah, le dije al profesor que lo iba a grabar, permítame, para que si tienen alguna duda o algo lo puedan después revisar Sí, y ya vamos a inicié grabar. la Ahí, grabación, Víctor. Te estoy perfecto. grabando. Ah, perfecto, muchas gracias. Claro. Bueno, Vale, entonces, gracias. perfecto. Entonces, aquí tenemos la presentación. Como decía la profesora, tiene desarrollar habilidades de búsqueda de información que permitan complementar la formación académica y profesional, identificar las herramientas que tiene la comunidad universitaria, en este caso, a través de las bases de datos. Y bueno, la presentación dice acá que de una u otra manera tenemos, ¿cierto?, la Declaración de Alejandría del 2005, que diría yo que esa fue como el inicio de todo este boom que hoy tenemos en cuanto a información, en cuanto a bases de datos. Ahora tenemos lo que es la inteligencia artificial, ¿cierto?, que de una u otra manera nos ayuda inclusive a redactar o a crear información por medio de esta inteligencia artificial, y que tiene que ver con la alfabetización informacional. Pero diría yo que los conceptos claves dentro de esta debemos buscar, evaluar, utilizar y crear información. ¿Por medio de qué? Por medio de información que está ahí en las bases de datos. Ahora, para identificar una necesidad siempre nos hacemos preguntas. ¿Qué se quiere o se necesita saber? De hecho, esas dirían que en varios de los ámbitos de nuestra vida, no solo profesionales. Pero, primero que todo, antes de realizar una búsqueda o al utilizar las bases de datos, tenemos que tener claro estos puntos que son en la delimitación del tema. No tuvimos Primer- otoño intermedio. ¿Cómo? Ya, ¿Aló? Ah, bueno. Por favor, vamos a apagar el micrófono. claro. Sí. Bueno, debemos delimitar el tema ¿No es entonces. cierto? Si tiene- Para ello, primero que todo, tenemos que tener un tema, aspectos del estudio, el material en este caso, porque vamos a utilizar el concepto reciclaje, y lo que siempre les digo a los investigadores, a los alumnos inclusive de primer año, que ojalá utilicen la información de los últimos 5 años. Para eso existen algunas delimitaciones, algunos filtros dentro de las bases de datos para encontrar esta información de los últimos 5 años. Y ahí al final tenemos, ¿cierto?, un título, los procesos de reciclaje de plástico en los últimos 5 años. Ahora bien, yo siempre sugiero, para hacer una búsqueda mucho más específica dentro de las bases de datos, que esos conceptos los coloquemos en inglés, porque independiente nosotros busquemos en inglés, hay muchas bases de datos que las que tenemos dentro del sistema de biblioteca que a ustedes le van a aparecer igualmente dentro de los resultados, algunos en español. Entonces, también lo otro que le aparecen solo documentos en inglés, hay algunas bases de datos también que les permiten a ustedes traducir ese documento. Entonces, independiente del idioma, yo siempre sugiero que se haga una búsqueda dentro de las bases de datos en inglés. Y como dice acá, eliminé todo lo que eran los artículos, por ejemplo, y coloqué procesos, reciclaje, plástico. ¿Para qué? Para que ya no nos aparezcan 10 millones de resultados, 100.000 resultados, 300.000 resultados, ya no aparezcan muchas menos de esa cantidad de resultados dentro de la búsqueda que vamos a realizar con estos procesos, disculpen, con estos conceptos o con estas palabras clave. Ahora bien, existe una herramienta bastante
interesante que tiene que ver y se llaman tesauros. Cuando yo estudié en la universidad, siempre les digo, habían unos libros gigantes que por poco teníamos que andar con una maleta con ellos, que eran los tesauros. Ahora existen tesauros que están dentro del Internet. ¿Para qué sirve un tesauro? Son llamados descriptores que sirven para localizar la información o forma temática. Muchas veces nosotros cuando estamos realizando una investigación X nos vemos enfrascados en que buscamos un concepto en una base de datos, buscamos ese mismo concepto en otra base de datos y siempre nos aparecen los mismos resultados. ¿Qué pasa? Que con el tesauro nos permite realizar una búsqueda mucho más específica, mucho más técnica, de acuerdo al nombre con el que debemos utilizar para hacer la búsqueda en Internet o en una base de datos. Y aquí dice, su objetivo principal es unificar el vocabulario cotidiano con el especializado, permitiendo así encontrar el tema deseado bajo el descriptor correcto. Es decir, por ejemplo, vamos a buscar algún concepto que se diga celulares, a lo mejor vamos a encontrar siempre los mismos resultados, pero si le colocamos la palabra que utilizan los españoles como digámoslo, un dispositivo, podemos colocar dispositivo también para llamar, para comunicarse, podemos colocar información, ¿cierto? ¿Cómo se llama? O el computador, el móvil, podemos colocar conceptos que sugieran, ¿cierto? Diferentes palabras, sinónimos de esas, ¿para qué? Para que no nos sigan apareciendo los mismos resultados. Eso es lo que pasa muchas veces cuando un alumno llega a la biblioteca y está haciendo su tesis, se ve enfrascado muchas veces en eso, que siempre está utilizando las mismas palabras, los mismos conceptos, y ahí se queda entrampado en la investigación. ¿Cuál es el objetivo del tesauro entonces? Es ayudarnos a encontrar otras palabras, otros conceptos que tengan que ver con el tema y así poder encontrar mayores resultados, mayores coincidencias con lo que necesitamos dentro de nuestra investigación. Aquí hay algunos tesauros. Por ejemplo, está el MECH, que es de medicina, el de la UNESCO, que ya tiene de varias áreas, educación, ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias humanas, y también en el área de la educación. Ahora bien, como les dije al principio, existen algunas estrategias de búsqueda y una de las estrategias de búsqueda que más se utilizan dentro de las bases de datos tiene que ver con los operadores booleanos, que no tiene nada más ni nada menos que, ¿por qué se llaman booleanos? Porque la persona que inventó esta estrategia de búsqueda, estos operadores booleanos, era de apellido Boole. No tiene nada más que, por eso se llaman operadores booleanos. Y permiten definir aquí la información restringiéndola, acortándola, ampliándola o excluyendo información, de acuerdo a cómo utilicemos estos tres operadores booleanos que vamos a ver ahora. El primero es el AND, que como ven aquí en la imagen, están los dos conceptos, reciclaje AND plástico, y al colocar este operador booleano, vamos a tener una baja sensibilidad y alta especificidad. Es decir, ya no nos van a aparecer 10.000 documentos, sino que nos van a aparecer, donde esto está en azulito acá, nos van a aparecer seguramente 500 resultados, 200 resultados, al solo colocar este booleano que es el AND. ¿Por qué? Porque permite achicar la búsqueda. De hecho, yo cuando busco en algunas bases de datos, busco algún libro, yo utilizo el signo más entre palabras. Mientras más signos más entre palabras, se va acortando, se va especificando la búsqueda. Esa es una de las estrategias que yo también utilizo bastante. Utilizo el AND. Siempre cuando yo coloco en alguna base de datos o en el Google académico, por ejemplo, yo coloco el AND en mayúscula, porque si lo coloco en minúscula, ¿cierto? La inteligencia artificial o la base de datos o la página va a creer que es una palabra más. Pero siempre el booleano se debe colocar en mayúscula. Ese es un tip para no olvidar. Luego está el operador booleano OR, que claro, les va a decir plástico o polietileno. Va a ser alta sensibilidad y baja especificidad. ¿Por qué? Porque van a aparecer más resultados. Pero todo va a depender de la estrategia de búsqueda que ustedes realicen. Porque si ustedes necesitan esta palabra y otra, ocupemos el booleano OR. Eso sí que les van a aparecer muchos más resultados. Luego tenemos el operador booleano NOT. Eso quiere decir que está la primera palabra y la segunda que sigue, ¿cierto? No. Es decir, reciclaje y no vidrio. Es de mediana sensibilidad
y especificidad. Es mucho más acotada la información que aparece ahí. Entonces aquí tenemos una estrategia de búsqueda donde utilizamos los booleanos, reciclaje y plástico o polietileno. ¿Se fijan? Ahí ya colocamos los booleanos entre palabras y ya se hace mucho más específica la búsqueda. Ya no van a aparecer millones de resultados, sino que seguramente, dependiendo de las palabras, de los conceptos, nos van a aparecer una cantidad mucho más acotada de información para trabajarla, para guardarla, para compartirla. Esa es otra característica que tienen las bases de datos también. Luego tenemos algunos operadores de proximidad. El near, que se utiliza para localizar aquellos documentos que contienen ambos términos separados de n cantidad de palabras, como está en el ejemplo. El within, que permite buscar documentos que contienen los términos de búsqueda separados n cantidad de palabras, en el orden que se introducen. Sí, estos operadores de proximidad los podemos ocupar, sí, pero ya cuando ya tenemos un cierto dominio dentro de la base de datos. Y este símbolo de truncamiento es bastante bueno también, bastante interesante de utilizar dentro de las bases de datos o dentro de cualquier operador o página web, o también diría yo en el Google académico, que tiene que ver con las comillas. Es decir, cuando se colocan las palabras entre comillas, siempre van a aparecer juntas dentro de un documento, ya sea en la introducción, en el grueso de la información del documento, en las conclusiones, etc. Siempre al colocar las comillas entre palabras, repito, van a aparecer juntas esas palabras dentro del documento o el artículo o los resultados que tengamos. Es decir, ya no nos van a aparecer 10.000 resultados, porque no siempre las palabras aparecieron juntas, sino que a lo mejor nos van a aparecer 1.000, 500 resultados, 200 o hasta 5 resultados me han aparecido al colocar las comillas entre las palabras o entre los conceptos o entre los keywords, como le llaman también, las palabras clave. Luego está el signo de interrogación, que sí también sirve bastante, pero cuando ya nosotros no tenemos claro cómo se escribe alguna palabra, pero sabemos que la raíz de esa palabra tiene que ver no sabemos si Brasil con S, con Z, y ahí colocamos el signo de interrogación. También es bueno eso para cuando ya no tenemos bien claro la palabra en sí, pero sabemos que tiene una raíz en común. Luego está el asterisco. Si bien el asterisco permite ampliar la búsqueda y recuperar todos los registros, muchas veces nos tiende a confundir, porque, por ejemplo, nos va a aparecer plástico, pero también nos va a aparecer plasticina o plastificadora. ¿Ok? Todo va a depender de la estrategia de búsqueda, repito, que queramos, cuántos resultados queramos o cómo queremos los resultados que nos lleguen a aparecer. Ahora bien, ¿dónde puedo encontrar la información que deseo o necesito saber? Por medio de los recursos llamados fuentes de información. Existen las fuentes primarias, las fuentes secundarias, ¿cierto? Donde están las primarias los libros, los capítulos del libro, las secundarias los catálogos, en primaria las revistas científicas, los artículos, el contenido de página web, entre otros. Y las secundarias también están las bases de datos que vamos a ver hoy día y los motores de búsqueda, que también son utilizados bastante al realizar una investigación. ¿Qué información necesitas? Conocimientos básicos del tema, enciclopedias, diccionarios, una visión general o crítica del tema, los libros, las tesis, los sitios web. Bueno, ahora las tesis se van a ocupar más acá dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque desde hace un año, desde finales del año pasado, las tesis ya todas se están recibiendo en formato PDF. Entonces se está subiendo toda esa información que se está creando en nuestra universidad a través de formato PDF, se están subiendo a la plataforma que les voy a mostrar en un ratito más. Luego está la información actualizada, los artículos de revistas, sitios web, los artículos presentados en Congreso. También la otra noticia, así premisa, nosotros hemos estado dando de baja prácticamente miles de revistas que son del 2000 hacia atrás y se las hemos estado, hoy día no les miento, se habrán llevado unas 200 o 300 revistas acá en los niches. Los alumnos se han estado llevando bastantes revistas. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de los títulos que tenemos dentro de la universidad también ya están online. Entonces también nos permite ver toda la historia de la revista, desde que comenzó hasta que terminó de ser publicada la revista, o si siguen publicadas, ya está hasta el último número ahí dentro de las bases de datos.
Está la información estadística. Obvio, las estadísticas podría ser el Instituto Nacional de Estadística. La información de personal de personajes, cartas, discursos, fotografías, etc. Esas son las fuentes de información. Ahora, existen varios criterios de información que ustedes bien conocen algunos como investigadores, que tienen que ver con la autoría, la actualidad, la accesibilidad, que sea oportuna, la autoridad, ¿cierto? Que la cita importante que nosotros repetimos y le enseñamos a los alumnos desde primer año acá en la universidad, que deben citar en formato APA, séptima edición. Las bases de datos también nos permiten tener la cita en forma automática. Entonces así ya no están 1 o 2 meses como yo estuve un semestre entero aprendiendo a realizar citas, sino que con solo un clic ya tenemos la cita en APA séptima edición para ser citada en nuestro trabajo de investigación nuestro artículo. ¿Dónde encontramos toda esta información? A través de la página web del Sistema de Bibliotecas, cibip.ucm.cl. Bueno, y aquí hay alguna otra, ¿cierto? Fichas donde que dice que hay que tener mucho cuidado con el tema de las noticias falsas, con las fake news que han estado surgiendo estos últimos años, y que de una u otra manera se sugiere utilizar siempre fuentes adicionales, ojalá de 3 hacia arriba. También preguntar siempre a un experto, y ahí está el sistema de biblioteca, ¿cierto? A través de de mis colegas, el mío también, donde ustedes pueden utilizar el formulario contacto que les voy a mostrar también un ratito, el que está en la página web, y nos pueden solicitar artículos, libros, revistas, sugerir algo para mejorar el servicio, etc. Entonces la idea es que se utilice, ¿cierto?, las fuentes adicionales, siempre leer más allá y preguntar a un experto, que en este caso sería los integrantes o el equipo del sistema de biblioteca. Ahora bien, aquí está el tema del uso ético de la información y lo que vimos anteriormente que tenía que ver con las normas internacionales de cita, que en este caso es la que utilizamos más frecuentemente dentro de la universidad, que es el APA séptima edición. ¿Cambió en algunos aspectos de la sexta edición? Sí, lo hizo mucho más simple, diría yo. Antes había que citar el día en que se bajó la información y no sé, pues, hasta prácticamente había que colocar en la hora prácticamente donde se había sacado la información, ahora no. Simple y sencillamente se coloca el link donde se bajó la información y ya está. Es mucho más fácil, diría yo, la utilización del APA séptima edición. Y acá también tenemos una herramienta que durante el año también vamos a realizar algunos talleres que tienen que ver con los gestores bibliográficos. Por lo general, bueno, se utiliza, el que más se utiliza es el Mendeley acá. Pero también podemos hacer algunos otros talleres, si ustedes lo requieren, que tienen que ver con el RefWord y el EndNote. ¿Ok? ¿Qué son los gestores bibliográficos y para qué sirven? Bueno, ¿para qué sirven los gestores bibliográficos? Para de una u otra manera ir tomando la bibliografía o la cita bibliográfica de ese documento que ustedes seleccionaron, que guardaron o que compartieron, se va a quedar depositada en el gestor bibliográfico, y una vez que ustedes comiencen a redactar, van a instalar algunas aplicaciones dentro del Word, por ejemplo, y también, por ejemplo, en Mendeley lo pueden ver en línea y también lo pueden instalar en su dispositivo, computador, notebook o qué sé yo, y ustedes van a poder ver en línea, ¿cierto?, todo lo que tienen guardado ahí, y una vez que ustedes comiencen a redactar, van a poder apretar un botón y citar automáticamente, apretar otro botoncito y les va a ir realizando la bibliografía inclusive en orden alfabético. Diría yo que es una de las herramientas que más nos las podemos utilizar, y también el tiempo que nos ahorramos es muchísimo, porque ustedes antiguamente, recuerden, siempre anotándolo en un cuaderno, enviándolo en un correo, donde tengo la información. Ahora, con estos gestores bibliográficos, ustedes van a poder tener a la mano toda la bibliografía y de todos los documentos que ustedes fueron seleccionando a medida que empezaron a realizar la investigación. Bueno, ahí están algunas referencias, otra referencia. Bueno, esa era la presentación, como les decía anteriormente, que hay algunos tips que vamos a ver dentro o que nos van a aparecer dentro de las bases de datos. Para ingresar a las bases de datos, como les comentaba anteriormente, ustedes deben ir a bases de datos,
aquí en el sistema, vamos a volver al inicio. Aquí está el inicio, civip.ucm.cl. Dentro les voy a mostrar, hacer una pequeña muestra de lo que tenemos dentro de esta página. Tenemos los recursos, donde están las bases de datos, que vamos a ver ahora. Bueno, ahora vamos a ver el Discovery, que es donde ustedes los va a llevar a todas las bases de datos donde está la información. Está el portal de bibliografía, una herramienta bastante utilizada últimamente por los alumnos, y sobre todo se utilizó bastante en el tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque aquí ustedes pueden encontrar, a través del nombre del usuario, que es el root sin guión y sin dígito verificador, y la contraseña, que es la contraseña institucional, pueden encontrar toda la bibliografía mínima obligatoria, o estamos intentando subir toda la bibliografía mínima obligatoria en formato PDF. Aquí están los documentos que hemos escaneado, que por derecho de autor no se pueden bajar, pero sí se puede leer en línea, y además están todos los libros y la documentación, ¿cierto?, que nosotros tenemos suscripción. Ahí hay algunas en que ustedes pueden bajar esa información, bajar ese libro, bajar por capítulo, pueden inclusive a veces bajar el libro completo por cierta cantidad de días. Es como prestarse el libro físico y después ustedes ya se acabaron los 15 días y se lo pueden volver a prestar el documento. Ahí podemos encontrar toda la documentación, ya sea por carreras, por ejemplo, las ciencias de la educación, y ahí ustedes van a buscar todo lo que es la ciencia de educación, van a buscar por un ramo, por ejemplo, pedagogía en educación básica. El documento o el libro en línea, lo pueden leer. ¿Qué es lo que hacen algunos alumnos? Cortan o hacen un pantallazo, ¿cierto? Achican la imagen y se quedan con esa imagen, ¿cierto? Y la cortan y se quedan con el capítulo que necesitan. Y existe otro tipo de libro que tiene que ver con los libros que de una u otra manera nosotros tenemos una suscripción para el libro. A ver, justo ahora la ley de Murphy me aparecen solo libros que están en línea. Pero como les digo, también ahí tenemos un código de barra y ahí pueden buscar la bibliografía mínima obligatoria dentro de este portal. Luego tenemos las revistas digitales, que como lo vimos anteriormente dentro de la presentación, son fundamentales porque de una otra manera ya hemos estado descartando mucha bibliografía. Ingresamos igualmente con el root sin guión y sin dígito verificador, con la clave institucional, perdón. ¿Okay? Y ahí podemos encontrar en orden alfabético prácticamente cientos de revistas, miles de revistas, diría yo. Sí, miles de revistas. Por ejemplo, tenemos 1247 títulos en el área de la agricultura, tenemos 1011 títulos en el área de la física, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, aquí tienen una gran cantidad de revistas y van a poder encontrar revistas en su totalidad, toda la colección. Si hay alguna revista que ya no exista ya, ustedes la pueden revisar acá. Y va a estar acceso a texto completo. Van a poder encontrar todos los artículos que están acá dentro de la revista. Si se fijan, esta revista dice acceso a texto completo del año 1969. Aquí vamos a revisar. Y acá nos llevó directamente a la base de datos donde está esa revista. Acá, ¿cierto? Esta es una base de datos que es la ScienceDirect, y acá creando una cuenta como usuario de la Universidad Católica del Maule, ustedes pueden ingresar a esta base de datos y utilizar prácticamente toda la bibliografía que está acá. Muchas veces algunos docentes me han solicitado algunos artículos de revista que ellos buscaron en internet, por ejemplo. ¿Qué hago yo primero antes de buscar en alguna página o piratear, que nadie, que nadie diga? ¿Qué es lo que hago yo? Busco dentro de estas bases de datos y muchas veces diría que yo de 10 veces que alguien me pide algo, yo encuentro esos artículos en forma gratuita acá. Porque muchos de estos artículos, si ustedes lo buscan en internet, tienen un costo. Entonces tienen la ventaja que como tenemos esta gran cantidad de títulos de revistas, podemos encontrar esos documentos que tienen un costo, $10, $15, $20, etcétera, lo pueden encontrar gratuitamente dentro de estas bases de datos de las revistas. Entonces, súper, súper importante, si ustedes van a investigar o realizar alguna investigación,
que si encuentran algún artículo dentro del Google normal o el Google académico, SCIEL o cualquier otra base de datos cierto científica, puedan bucear o buscar dentro de esta revista electrónica si está ese artículo. Luego tenemos las guías temáticas. Las guías temáticas también son bastante importantes dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque aquí se ha hecho un trabajo bastante minucioso que tiene que ver con realizar o dentro de esta gran cantidad de carreras que tenemos dentro de la universidad, de seleccionar todos los libros, toda la información, todas las bases de datos, todas las revistas específicamente para cada carrera. Por ejemplo, vamos a ir a Ciencias de la Salud, vamos a buscar la carrera de enfermería, por ejemplo. Ahí está el formulario de contacto que les voy a mostrar al final. Aquí está para los talleres de capacitaciones para que se inscriban. Y aquí donde dice recursos de información, específicamente para la carrera de enfermería, tenemos libros de interés. Si se fijan, tiene un puntito rojo. Cada vez que aparezca un puntito rojo dentro de un libro, dentro de una base de datos, siempre a usted les va a pedir su root sin guión y sin dígito verificador y la clave institucional. Y todo lo que está en verde es de libre acceso. Entonces tenemos los libros, por ejemplo, las bases de datos específicas para la carrera, las revistas de mayor impacto para la carrera, revistas chilenas, revistas en español, etcétera, las bases de datos especializadas, los sitios web, etcétera. Es decir, acá donde dice guías temáticas, ustedes si están haciendo clase de alguna carrera específica, pueden ingresar directamente a las guías temáticas y ver si uno de los libros que ustedes van a utilizar dentro del semestre o dentro del año está dentro de esas guías temáticas. Si no llegas a estar el libro dentro de esas guías temáticas, también pueden utilizar el formulario contacto que está acá arriba y decir, necesito que el libro que tiene 5 copias en Curicó y 2 copias en Talca pueda ser subido a esta plataforma que está acá, el portal de bibliografía, porque se encuentra en la bibliografía mínima obligatoria. Pueden solicitarnos ese servicio y nosotros revisamos, ¿cierto?, el documento, si está dentro de la bibliografía mínima obligatoria, lo corroboramos y se puede subir al portal de bibliografía dentro de un lapso de 1 o 2 semanas, entre que se escanea y se edita el texto y se sube. O también hay en otras oportunidades, nosotros revisamos si está dentro de los libros que se paga una suscripción y se adhiere, por así decirlo, a la carrera en cuestión que ustedes necesiten, que esté el libro ahí, sí o sí. Luego están los talleres del CIVIP, el repositorio académico, donde ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con centros de investigación, la producción académica, los proyectos de investigación, las tesis de posgrado, las tesis de pregrado, que como les decía ahora prácticamente todo se está recibiendo en formato PDF. Ahí podemos por facultad, ciencias de la educación, y ahí podemos encontrar por la carrera. Y acá las últimas tesis que ya se han subido y que están en formato PDF. Y ahí también nos va a pedir siempre un usuario y la clave para poder revisar, ¿cierto? O tener el link de acceso a esa tesis. ¿Ok? Ahora seguramente no me pidió porque cuando ustedes ingresan con su usuario, ¿cierto? Y su clave, tenemos un lapso de 30 minutos aproximadamente hasta que nuevamente nos va a pedir la clave para ingresar y para poder ver los recursos. ¿Ok? Entonces, si se fijan, tenemos toda la información prácticamente que está dentro del sistema de biblioteca, llámese Talca, Curicó y los niches, dentro de estas pestañitas. Y lo principal, si ustedes van a necesitar alguna información o que se suba algún texto de bibliografía mínima obligatoria o alguna sugerencia, pueden ir acá donde dice contacto y llenar este formulario de contacto, donde nosotros prácticamente entre 24 y 48 horas le podemos responder su inquietud, su duda, su sugerencia o su solicitud. ¿Ok? Hasta el momento yo creo que se va entendiendo, ¿cierto? ¿No tienen ninguna duda? Me pueden interrumpir en cualquier momento, yo no tengo problema. Al contrario, esa es la idea. Bueno, ahora vamos a ir directamente al Discovery, que es donde ustedes van a poder encontrar toda la información de las distintas bases de datos. ¿Cómo se ingresa al Discovery? A través de recursos, bases de datos, y acá nos vamos a la letra D. La letra D, aquí se dice que tenemos 208 bases de datos en este momento, pero específicamente el Discovery les va a permitir a ingresar a toda la enorme cantidad de información que está dentro de esas bases de datos. Letra D. Discovery, se fijan, está en rojito, le va a pedir su root sin guión y sin dígito verificador,
Yo creo que como yo ingresé recién, a lo mejor no me lo va a pedir. Vamos a ver, no me va a pedir mis claves porque como yo ya había ingresado a los otros lugares, ¿se fijan? Como yo ya había ingresado a las otras bases de datos acá, no me pidió mis credenciales, por así decirlo. Aquí tenemos el casillero de búsqueda, palabra clave, ya sea por autor o por título, si tenemos algún autor que queremos saber que está dentro de esta gran cantidad de bases de datos, el título o por una palabra clave. Vamos a hacer una palabra clave bien así, por ejemplo, educación, y ahí le da un montón de posibilidades, educación inclusiva, por ejemplo. Vamos a hacer una búsqueda básica, si se fijan aquí hay una búsqueda avanzada, y en la búsqueda básica me aparecieron 83.107 resultados. Y si se fijan, también me aparecen algunos resultados, a pesar de que yo escribí en español, me aparecen en inglés. No se preocupen porque ahí ya tenemos la oportunidad en algunas bases de datos de poder traducir ese documento. Ahora bien, como vimos hace un ratito en la presentación PowerPoint, existían la utilización de las comillas. ¿Qué pasa si yo coloco entre comillas estos dos conceptos, estas dos palabras clave? Recuerden, tenemos 83.107 resultados. Vamos a colocar las comillas y vamos a ver qué tanto me ayuda el haber colocado esas comillas entre las palabras. De los 83.000 resultados ya tengo 34.000. Fue mucho más específica la búsqueda. ¿Por qué? Porque de una u otra manera esas dos palabras que están ahí van a aparecer dentro del documento unidas. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esta enorme cantidad de información? La podemos depurar o la podemos filtrar. ¿Cómo lo realizamos esto? A través de esta herramienta que tenemos acá al ladito. Si se fijan, dice texto completo, solo repositorio institucional, solo en el catálogo, texto completo con traducción, texto completo en PDF, y acá también está lo importante, que dice que hay documentación del 1478 al 2023. Tenemos dos opciones, o colocamos la fecha que queremos, 2017 por ejemplo, hacemos un Enter, y de los 34.167 resultados, ya no aparecen 18.000, de los 80 y tantos mil que teníamos al principio. Y ahí uno, de acuerdo a la necesidad o a lo que cierto de la búsqueda o de lo que quiere realmente encontrar, empieza a filtrar hacia abajo. Los tipos de recursos, publicación académica, disertación de tesis, libro electrónico, noticias, revistas, etc. Por materia, también educación inclusiva, inclusión, educación especial, etc. Luego tenemos el editor o la editorial, por la publicación o el nombre de la revista donde se encuentran los artículos que encontramos como resultado, el idioma, aquí tenemos, ¿cierto? 7.300 resultados en inglés, 7.973 en español, por ejemplo, la geografía o del país de donde es el artículo o el resultado, la colección y el proveedor de contenidos. Ahí está la base de datos donde van a encontrar esa información. Education Source, Academic Search Ultimate, que son prácticamente de esta empresa EBSCO, de la empresa EBSCO que tiene la posibilidad en que ustedes van a encontrar una gran cantidad de bases de datos de todas las áreas, llámese agronomía, salud, contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí tenemos la posibilidad de ver, ¿cierto? Eso. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esta información? Muchas cosas. Vamos a abrir este documento, voy a seleccionarlo. Primero que todo, podemos buscar información, si ya lo comprobamos, encontramos 80 y tantos mil resultados, y acá dentro de los 80 y tantos mil resultados hicimos una depuración, ¿cierto? Un filtro. Yo ahora quiero solo documento a texto completo, y ahí voy a buscar 18.541 tenía, y ahora ya me quedaron 11.000, pero ¿qué podemos hacer para sacarle mejor provecho a cualquier base de datos? Lo que les dije anteriormente también a la pasadita es crear un usuario. En este caso, como es de EBSCO, tenemos la posibilidad de crear un usuario. Yo siempre recomiendo con el correo Gmail. ¿Cómo lo hacemos así? Iniciamos sesión, y al iniciar sesión, a nosotros se nos va a decir si queremos crear una cuenta. Y aquí registramos una cuenta.
Yo les sugiero que, como ven acá abajo dice Google, creen una cuenta con Gmail, porque a veces el correo institucional u otro correo no nos deja utilizar ciertas herramientas que tienen estas bases de datos, específicamente las que son de EBSCO, ¿ok? Entonces, como yo tengo una cuenta, voy a continuar con Google, es decir, con mi cuenta de Gmail, la personal. Yo tengo esta específica para las bases de datos. Como yo siempre estoy enseñando bases de datos, son varias que lo que hice yo, siempre tengo el mismo correo y siempre tengo la misma clave. Pero en este caso yo voy a entrar con Gmail. ¿Qué me permite entrar con Gmail? Que no recuerde la clave. Entonces también aquí me pregunta si soy Víctor o no. ¿No es Víctor? Si soy Víctor. ¿Se fijaron? Yo solo coloqué mi Gmail y automáticamente la inteligencia artificial, que está tan de moda ahora, me detectó que era yo y pude ingresar a esta base de datos. ¿Ok? Bueno, aquí están las bases de datos y como les decía, acá teniendo una cuenta vamos a poder aprovechar de mejor manera y todas las posibilidades que podemos utilizar dentro de una base de datos. Ahora bien, podemos buscar palabra acá, sí, educación inclusiva, sí, pero como vimos en la presentación, también vimos algo que tenía que ver con con el tema de, acá los voy a mostrar de nuevo, los tesauros. ¿Se acuerdan que dijimos que habían varios tesauros? ¿Qué nos permiten estos tesauros? Eran para tener la palabra técnica específica para hacer una búsqueda dentro de las bases de datos. Por eso se sugiere, por ejemplo, voy a mostrar copiar. Antes de hacer una búsqueda, busquemos, valga la redundancia, busquemos dentro de los tesauros si esa palabra que vamos a utilizar para realizar la búsqueda es la palabra técnica o nos da un ramillete de posibilidades más para utilizar. Por ejemplo, voy a colocar la palabra depresión. Depresión y lo voy a colocar en inglés. Una S más. Vas a buscar. Ahí va a buscar dentro del tesauro. Aquí me da algunas características, ¿cierto? De que es del desorden de la depresión, algunos conceptos. Y acá también voy a cualificar. Y aquí ya todo lo que tiene que ver con la depresión me da un montón de palabras, ¿cierto? De palabras clave. La estructura, comportamiento, agresión, catatonia, etcétera, etcétera, etcétera. Los conceptos. Y aquí también me da algunos conceptos. Para eso sirve. En el fondo siempre yo les he dicho a todo el mundo que el tesauro es como un árbol. Tenemos, ¿cierto?, la rama, que en este caso sería la palabra depresión, y luego tenemos todas estas palabras que tienen que ver, que son las hojitas, por así decirlo, del árbol, ¿cierto? La depresión es del tronco, estas son las hojitas, y aquí vamos depurando de mayor a menor el concepto, y esos conceptos nos pueden servir para realizar una búsqueda dentro de una base de datos. Así teníamos, por ejemplo, el de la UNESCO, donde podemos encontrar terminología o conceptos de educación, o de ciencias, o de etcétera, etcétera, del área, ¿cierto?, humanística. Y tenemos ERIC también, donde podemos buscar información. Pero esta es la razón de ser, digamos, para hacer una buena búsqueda o una buena utilización dentro de las bases de datos, de utilizar los tesauros. Por eso nosotros siempre los recomendamos. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos entonces los 11.000 resultados. Pues sí, voy a trabajar, me gustó este resultado, lo voy a hacer un clic y lo voy a guardar en mi carpeta. Esta es una carpeta general, no tiene un nombre específico. Lo voy a guardar en mi carpeta, voy a guardar acá en mi carpeta para que vean ustedes después qué podemos hacer con esta información. Voy a guardar en la carpeta. Y voy a guardar este también en la carpetita. Ahí me quedó. Si se fijan ahí arriba, cuando apreté el clic, se colocó en amarillito ahí, dice carpeta. Voy a abrir cualquier documento. Aquí dice que es una disertación de tesis. ¿Qué puedo hacer con esta información? Con esta información yo puedo hacer muchas cosas. Primero que todo, aquí tengo la identificación de la tesis, la descripción. También dice que lo podría encontrar en Google Book Preview, pero ¿qué es lo que yo quiero? Yo estoy trabajando con algún colega o con alguna colega, con algún compañero, alguna compañera, siempre les digo a los alumnos, lo puedo guardar esta información en Google Drive, en el OneDrive, puedo eliminarlo de la carpeta, puedo imprimir, me va a imprimir todo lo que ven ustedes en HTML acá, ¿cierto? Puedo enviar,
algún colega o con quien está trabajando, coloco el correo, ¿cierto?, de la persona, @ucm.cl. También puedo enviar esta información en el formato descriptivo de la cita. Aquí está automático, APA séptima edición. Voy a enviar y en unos segundos, en unos minutos ya ese correo de esta información le va a llegar a la persona que yo quería. Puedo guardarla y acá está la cita. Si necesitamos citar esta información en APA, podemos hacer un clic y aquí seleccionamos la cita. Está en AMA 11ª edición, APA séptima edición. Copiamos y pegamos dentro de la bibliografía al final de la investigación. También vimos hace un rato, ¿cierto? Lo que les decía yo, que es una herramienta bastante interesante y que les va a ahorrar mucho tiempo, que tiene que ver con los gestores bibliográficos, ¿se acuerdan? Aquí los gestores, en este caso el Mendeley, el Regular Note. Cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda, nos permite exportar la bibliografía o todos los datos que tiene ese texto o ese documento a un formato. En este caso yo siempre les recomiendo el RIS, que es un formato X, donde ustedes van a guardar, y eso se va a guardar dentro de, por lo general, de su computador. Volver para continuar, denme un segundito, vamos a ver, acá vamos a exportar, o lo vamos a exportar también el otro, también el BibTeX. Guardamos, y aquí abajito ya, ven, de referencia dice atrás. Se va a guardar en BibTeX. Deme un segundito. Ahí se guardó un artículo en BibTeX, decía arriba, ¿ok? Entonces, cuando tengamos esa aplicación o esa herramienta llamada gestor bibliográfico, vamos a poder utilizar esa información que acabamos de enviar. Podemos crear una nota, que es lo mismo que nosotros hacemos como si le colocáramos un post-it, ¿cierto?, a un libro, a un cuaderno o a un apunte. Y además, ¿qué pasa? Muchas veces cuando nosotros queremos compartir información, ¿cómo la compartimos? Copiamos el link acá arriba y lo enviamos por correo o lo compartimos por Teams, qué sé yo. Pero en las bases de datos siempre se dice que no se debe compartir la información desde acá arriba, porque como es tan, diría yo, vertiginosa la información que se va ingresando a las bases de datos, todos los días puede cambiar esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para compartir esta información, podemos ir a enlace permanente, y como su nombre lo indica, este enlace no va a cambiar, va a ser permanente. Copiamos y, ¿cierto?, lo podemos compartir con quien queramos, o con quien estemos trabajando, o con quien queramos compartir la información. ¿Ok? Esas son las herramientas que tenemos para todos los documentos, en este caso, que nos aparecieron como resultado. Ahora bien, si se fijaron anteriormente, yo también seleccioné algunos documentos. ¿Dónde están esos documentos? Están acá arriba. Carpeta. Abro la carpeta y aquí están todos los documentos que acabo yo de bajar, que tenían que ver con inclusión en la educación, ¿cierto? Están acá los documentos. ¿Qué puedo hacer yo con ellos? Los quiero guardar porque los necesito para una investigación que estoy haciendo en estos 5 o 6 meses que quedan del año, por ejemplo. Los quiero guardar. Por ejemplo, aquí tengo información del año 2022, si se fijan. Abril 2022. Aquí tengo algo que me pidió algún alumno tesista, yo lo guardé y después le compartí esa carpeta. Les voy a mostrar cómo compartir. Cosecha, perro, familia, documentos de tesis, etc. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Crear una nueva carpeta. Voy a colocar nuevo, le voy a colocar nombre a la carpeta, le voy a colocar la fecha de hoy día, por ejemplo, 23, puedo colocar alguna descripción, taller, ok, lo guardo. Ahí ya creé una carpeta. Una vez que se cree la carpeta, voy acá, voy a ver dónde está, debe estar al final, está acá, y yo quiero guardar esta información. Voy a seleccionar todos los documentos y voy a colocar mover a, y voy a buscar la carpeta en que quiero guardar esa información. ¿Ok? Está un poquito lento el internet, pero ahí está guardadito. Y ahí ya voy a la carpeta y están todos los documentos, 4 artículos guardados, que yo puedo modificar, es decir, puedo eliminar algunos de esos documentos, o también puedo compartir esta carpeta. Si me interesa con mis alumnos, miren, alumnos, ¿cierto? Tengo 10 documentos que bajé de la base de datos EBSCO, de la base de datos Psychology Behavior, por ejemplo, de psicología, que quiero compartir con ustedes y necesito que ustedes los lean para la próxima semana. Compartir.
Y aquí ustedes pueden colocar todos los correos electrónicos de sus alumnos o de sus colegas, ¿cierto? Con quien estén trabajando, y les va a llegar esa carpetita. Obvio que cuando les llegue esa carpeta, siempre les va a pedir el usuario, el root sin guión y sin dígito verificador, y la clave institucional para poder abrir el documento, o en este caso la carpeta que ustedes van a compartir. Voy a invitar a Víctor Correa, ¿cierto? Que es mi correo, y ahí en unos segundos seguramente me va a llegar. Entonces yo voy al correo, para que vean que me llegó, voy a enviar y recibir, y ahí se fijan, ahí me llegó recién lo que me envié, el documento que me envié, para que vean cómo llegó. Aquí está el link, el vínculo persistente o permanente, ¿ok? Además me dice, este mensaje lo generó la base de tanto XXX, y aquí ya preste especial atención a los nombres propios, fecha, etcétera. Entonces aquí ya uno puede abrir el documento que me llegó por correo. Y además, ahí está el documento, no me pidió clave, porque como yo estoy usando la base de datos, ¿cierto? Con mi clave, con mi usuario, pero si es que ustedes no estuvieran dentro de la base de datos, siempre les va a pedir, ¿cierto?, que se identifiquen antes de poder abrir el enlace que les llegó por correo. ¿Ok? Luego tenemos el soporte, acá vamos a la carpeta que compartida, y acá para ver esta carpeta inicie sesión en mi EBSCO Hub, y ahí le da todas las indicaciones para poder ver la carpeta que se le envió por correo. ¿Ok? Entonces, tenemos esa gran ventaja de esta, por lo menos las bases de datos EBSCO que están dentro de EBSCO, tienen la ventaja de que ustedes pueden traducir los documentos, pueden también crear carpetas. Bueno, en todas las otras bases de datos también van a poder crear carpetas, pero diría yo que la base de datos EBSCO, o diría yo el aglutinador de base de datos EBSCO, porque ustedes van a encontrar bases de datos de todo tipo, tiene la ventaja en que tiene todas estas herramientas que acabamos de ver, y ustedes van a poder utilizarlas. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Recién hicimos una búsqueda básica, todavía no hemos ocupado los booleanos. Lo que vimos delante, el AND, el OR y el NOT. Por ejemplo, aquí si hacemos una búsqueda avanzada, aquí recién nos aparecen los booleanos. Está el AND, el OR y el NOT. Además, tenemos la posibilidad de que la palabra clave o keyword, ¿cierto?, que vamos a colocar aquí en estos casilleros, podemos decir que esa palabra esté dentro del texto, que sea el autor, si tenemos algún autor, dentro del título, dentro de los términos temáticos, dentro del resumen, etc. Uno va seleccionando, por ejemplo, behavior, por ejemplo, ¿ok? En niños, y le voy a colocar en adolescente. Vamos a hacer una búsqueda con el AND, que yo siempre a los que recién comienzan a utilizar esta base de datos, yo les sugiero que ocupen el booleano AND. Que esto me aparezca, yo siempre quiero que dentro del texto completo, dentro de los términos temáticos y dentro del texto completo. ¿Puede que me encuentre información? Sí, puede que no. Exacta, no. ¿Por qué? Porque va a depender de los parámetros que yo utilice acá. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer una búsqueda con los términos, ¿cierto?, los booleanos. Me aparecieron 11.464 resultados. ¿Por qué? Porque seguramente lo que coloqué acá, ¿cierto?, es muy amplio. Entonces yo quiero voy a colocar el AND OR. Entonces voy a colocar behavior, OR, children y adolescentes. Seguramente como coloqué el OR, me van a aparecer más resultados. Vamos a ver si es así. ¿Se fijan todos los resultados que me aparecieron? Mucho más resultados. ¿Por qué? Porque coloqué OR. Entonces, por eso yo siempre sugiero, para que sea una menor cantidad de resultados, ¿cierto?, utilizar el AND. ¿Ok? Ahí se vio la diferencia entre el AND y el OR. Entonces, yo si quiero achicar la búsqueda, también puedo colocar el NOT, pero también quiero que el texto me aparezca dentro del título, por ejemplo, comportamiento, y veamos cuántos resultados me aparecen acá. Ahí uno va jugando con los términos. Y ahí ya me aparecieron muchos menos, que me aparezca en el título también, a ver si me aparecen muchos menos de los 186.000. Y ahí ya me aparecieron muchos más interesantes.
¿Se fijan? Entonces va a depender mucho de cómo nosotros utilicemos esos filtros, por así decirlo, o la capacidad de utilizar los booleanos. ¿Ok? Y como les digo, acá ustedes también van a poder encontrar videos, van a encontrar libros, van a poder encontrar audios, etcétera. Va a depender mucho del filtro que ustedes realicen acá. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bueno. Por ahora, entonces, resumiendo, realizamos una búsqueda básica, ¿cierto? Donde aprovechamos de utilizar las comillas entre las palabras para que fuera mucho menos la cantidad de resultados. Eso sí que, si ustedes necesitan algo que mucho más específico, va a depender de su estrategia de búsqueda. Realizamos la búsqueda avanzada hasta el momento, donde utilizamos los booleanos y además teníamos un filtro por autor, por título, por término temático, etc. Y también la otra importancia es que cuando estamos trabajando con nuestra cuenta, nos va a quedar el historial de búsqueda. ¿Ok? Todo lo que realizamos hasta el momento va a estar acá. Vamos acá, historial de búsqueda. Y acá nosotros podemos modificar también la búsqueda o eliminar la búsqueda y además podemos utilizar también algunos booleanos acá. ¿Ok? Y acá yo quiero guardar las búsquedas. ¿Para qué? Para que la próxima vez, ya sea mañana, pasado mañana o en un mes más, cuando yo vuelva a ingresar a la base de datos con mi cuenta, ya esté todo guardado eso ahí, ¿ok? Y yo ahí me dice nuevamente que debo continuar con Google, seguramente me veré un poquito, voy a ingresar con el Gmail que tengo, y ahí ya voy a poder ingresar nuevamente a la base de datos, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué más puedo explicar? Ah, bueno, aquí el nombre de la búsqueda, le voy a colocar del 4 de mayo del 5 del 2023, ¿cierto? Y acá la voy a guardar esa búsqueda y ya me va a quedar guardadita, ¿cierto? Dentro de mi carpeta o dentro de mi cuenta, disculpen. Ahora bien, hicimos una búsqueda por medio de la búsqueda básica, la búsqueda avanzada, pero también podemos buscar por publicaciones. Por ejemplo, aprieto publicaciones y aquí están todas las publicaciones por disciplina. Ciencias de la vida, farmacia, música, oceanografía, odontología, historia, construcción, danza, antropología, anatomía y fisiología. Por ejemplo, vamos a apretar acá. Y aquí, como lo vimos anteriormente, ¿cierto? Donde podemos encontrar miles de revistas o de títulos, aquí también podemos encontrar algunas revistas que están dentro de las bases de datos de este proveedor, que es EBSCO. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el nombre de la base de datos, Medline, Psychology and Behavioral, Academic Search Ultimate, etc. Y aquí dice que esta revista está dentro de esas bases de datos, que son documentos a texto completo y además dice consultar a biblioteca. Cuando le aparezca en cualquier resultado que encuentren, consultar a biblioteca, ustedes van a apretar acá y los va a llevar ¿a dónde? Al formulario de contacto. No pude bajar este documento que decía que estaba en la base de datos X, etcétera, etcétera. Ustedes llenan el formulario de contacto, nos va a llegar a nosotros y nosotros, como sistema de biblioteca, en un par de días, en un día, le podemos contestar, ¿cierto? Y enviar la información que necesiten. Entonces, por ejemplo, voy a entrar a esta revista y acá tenemos la revista, ¿cierto? Con el ISSN, que es el identificador, ¿cierto? El International Standard Number, que es como un número de carnet, vulgarmente les digo yo a todo el mundo para que me entiendan, de la revista. Ninguna otra revista tiene este número, ¿ok? Y aquí ustedes pueden encontrar acceso a texto completo. Voy a ir a esta base de datos, donde se encuentra la revista, y aquí ya debes tener todos los artículos de la revista. Aquí está la historia completa de la revista, desde el año 98 hasta el 2023. Entonces voy a entrar a qué número, volúmenes o fascículos están de este año, y aquí tienen inclusive el fascículo 1 de mayo, imagínense. Acaba de salir hace unos 5 días, como estamos a 4 de mayo, y ya se encuentra el último volumen de esa revista dentro del sistema. Y acá dice consultar biblioteca por este título, nos va a llegar a nosotros y nosotros le podemos encontrar, ¿cierto?, el documento. ¿Ok? Encontrar y enviar. Si voy al 2016, voy a entrar a ese fascículo y ahí ya podemos encontrar el documento a texto completo en PDF, lo tienen ahí.
Como es un documento, ¿cierto? Una revista más antigua, ya está el texto completo en PDF, ustedes lo pueden ver. También guardar, ¿cierto? En su carpeta, etcétera, y ahí ya tenemos el documento. Esto es lo que por lo general los docentes o los investigadores nos piden. Nosotros hacemos una revisión en esta revista y le enviamos este documento por correo o respondiendo el formulario de contacto. ¿No? Aquí tienen la información, digamos, muy separada, digamos, está todo seleccionado, ya que ustedes utilizando, ¿cierto?, el tema de las publicaciones, realizando una nueva búsqueda por una búsqueda avanzada, una búsqueda básica, van a poder encontrar la información que necesiten. Y si no la encuentran, recuerden siempre ir al formulario de contacto, donde nosotros estamos dispuestos, ¿cierto?, y atentos a que de una u otra manera poder responder sus inquietudes, sus preguntas y sus consultas de 24 a 48 horas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Vimos prácticamente todo lo que era la página web de la biblioteca y vimos el Discovery, que es una herramienta donde ustedes van a poder encontrar toda la información de distintas bases de datos. Y también vimos las herramientas que tienen este Discovery o los resultados. ¿Qué podemos hacer con cada uno de los resultados? Desde crear una carpeta, compartir, guardar la referencia, guardar toda la información y guardar las búsquedas, etcétera. O sea, yo creo que dentro de las posibilidades que tienen ustedes de compartir información también con los alumnos, y también, ojalá que cuando realicemos algún taller, por ejemplo, los gestores bibliográficos también puedan asistir, porque de una u otra manera es una herramienta que les va a servir para, para realizar sus investigaciones de mejor manera y mucho más rápido. Yo creo que eso es elemental también para conocer y para utilizar mejor también los recursos y todos esos tips que les mostré ahora que tiene cada registro que vimos dentro de los resultados. No sé si alguien necesita o tiene alguna pregunta. Parece que no. ¿Estamos ok? Ven, me emocioné, Hola, ¿me ni cerré la escucha? cámara donde estaba ahí. Dime, ¿sí? Hola, Sí, ¿se se escucha. escucha? Sí. Bueno, primero agradecer y felicitar la exposición muy clara y muchos tips que sí nos sirven porque pasamos horas de repente buscando Mm. alguna información, Sí. ¿ya? Así es que muchas gracias. Y en cuanto es un formato de software, esto de los ¿Gestores sí, de bibliográficos? los gestores. Sí, por ejemplo, les voy a mostrar el que tengo yo acá. Justo ahora, por ejemplo, yo tengo el gestor Mendeley, ¿ok? Que queda acá en el computador. Miren, deje buscar. Aquí está, ¿dónde está? Aquí está el Mendeley. ¿Se fija? Ok, Bueno, me va a abrir y también esto usted lo puede encontrar online. Entonces ahí usted puede hacer una cuenta. Voy a abrir, mientras se abre, voy a abrir acá y puede colocar Mendeley. Eso, bueno, se lo van a enseñar en otra oportunidad, pero va a ir un pequeño ya. vistazo. Mendeley, y usted va a ingresar acá, bajar Mendeley, y aquí puede bajar algunos, en este momento no se me olvida la palabra técnica, pero tiene algunas cosas, ahí ve, ahí está aceptar las cookies, usted ahí crea una cuenta. Yo siempre sugiero crear casi siempre las mismas cuentas, porque como uno tiene tantas cuentas, ¿cierto? Sí, Personal y todo, y ahí usted puede ingresar, por ejemplo, yo aquí ingreso con mi correo Gmail también. Ahora, no tengo en este momento la clave porque las tengo en un cuaderno, pero justo ahora no las tengo, porque, bueno, porque ahora no estoy exactamente en Curicó, pero ahí tenemos, y lo otro, vamos a ir a un Word para mostrarle. Entonces, ok, insertar. Justo ayer me cambiaron el Office, así que deme un segundito. Mis complementos. Y en mis complementos yo tengo deme un segundito, el Mendeley site. Entonces yo, por ejemplo, voy a estar escribiendo acá, ¿cierto? Voy a escribir, y el Mendeley site me debe aparecer, deme un segundito, insertar mis complementos. Bueno, si no tengo el Mendeley site, lo puedo ir a la ¿mm? tienda. Entonces voy a la tienda y le coloco Mendeley, y el Mendeley como es gratuito, usted lo puede bajar desde acá, agregar, ¿ok? Entonces ya como yo lo tengo, ¿cierto? Bueno,
Ok. cita referencia en Mendeley, y aquí va a aparecer al ladito, pero en este momento, como está el internet un poquito lento, le va a aparecer el Mendeley, usted va, que necesito, quiero mostrárselo, sí o sí, de Ya, que ver si puedo. Te quiero agregar, ¿sí? Complemento. Bueno, y ahí usted dentro del Mendeley, usted va a poder citar, y también le va a permitir realizar la bibliografía. Pero como justo me cambiaron el Office ayer, no me parece, seguramente está en otro lado y voy a tener que investigar dónde está. ¿Ok? Pero para eso sirve, para que cuando ustedes estén creando la información, puedan citar automáticamente y crear la bibliografía automáticamente. Para eso es el gestor bibliográfico. Entonces, cuando usted, dentro de esta herramienta, ustedes van a poder guardar toda aquella información como se guardaba. Por ejemplo, vamos a abrir cualquiera de estos documentos, vamos a abrir este, libro electrónico. Un segundito, un poquito lento. Ahí está abriendo. Van a ir a exportar. Van a exportar, por ejemplo, en formato BibTeX, guardar. Y aquí nos va a decir cómo se guardó, dice archivo, guardar como, barra herramienta, guardar, ¿cierto? Y eso va a estar dentro del documento y me va a aparecer aquí al ladito cuando yo abra el Word. Pero eso lo va a ser en otro capítulo y en otra, en otra de investigación. Pero acuerdo. para eso es. Pero si necesitan cuando tengan alguna duda, estén escribiendo algún documento, también pueden preguntarlos por formulario contacto. Si esa es la idea, que nosotros estamos siempre ahí atentos al formulario contacto, tanto en Curicó como en Talca, siempre estamos respondiendo las inquietudes de los docentes, de los investigadores, de los alumnos, cuando necesitan algo. Así que, como les digo, a su servicio nomás, y ojalá que puedan asistir a los otros talleres donde les vamos a presentar estas herramientas como los gestores bibliográficos. ¿Ok? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No sé, Roselín, si quieres cerrar. Está la Roselín. Bueno, ahí yo creo que estamos con eso, Roselín. Ahora, igual no sé si fui muy rápido, espero que se haya entendido todo. Estamos ok.